Desenredades, el podcast de l'Observatori del Deute en la Globalització, per estirar el fil i transformar el món en xarxa. ¿Cómo es posible seguir creyendo en la falacia del crecimiento infinito en un planeta finito? Se rompe en pedazos la falsa promesa del capitalismo, que nos vende la posibilidad de generar una riqueza económica sin límites. Mientras el planeta sigue calentándose, mientras nos enfrentamos a una distopía capitalista que sobrevive a través de la violencia, mientras se extienden los discursos tecnooptimistas de falsas soluciones verdes. Mientras todo esto ocurre, germinan otras posibilidades bajo el refugio del decrecimiento y de los ecofeminismos. Propuestas y prácticas que nos abren el camino hacia vidas llenas de abundancia, sin que esto signifique que se perpetúe el círculo vicioso del extractivismo, del colonialismo y de la voracidad, que ahora mismo está devorando nuestro planeta y nuestras vidas. El libro de crecimiento ecofeminista Desacelerar para recuperar la vida, escrito por Julia Martí, investigadora del ODG especializada en la defensa de los bienes comunes y en la fiscalización del poder corporativo, nos abre una panorámica a la potencialidad de la unión entre estas dos corrientes teóricas, entre estos modelos de vida más respetuosos con el bienestar de las personas, los ecosistemas de los que formamos parte y el planeta que habitamos. Hola, soy Ana Selma y estáis escuchando el podcast Desenredades, una propuesta del Observatorio de la Deuda en la Globalización, para hablar de la potencialidad de las luchas decrecentistas y ecofeministas y de cómo estas propuestas pueden ser también un camino de justicia restaurativa frente a las violencias estructurales. Tenemos a tres invitadas. Primero contamos con Julia Martí, que es compañera del ODG y autora de este libro, que veis por ahí encima de la mesa. Hola Julia, benvinguda. Hola, buenos días. Después, seguramente nos pasará que cambiaremos al catalán de vez en cuando, pero este podcast es bilingüe. También tenemos en el estudio a Blanca Valdivia, que es compañera de Col·lectiu Punt 6, socióloga urbana, que trabaja especialmente en cómo entretejer los cuidados, la salud y los ecofeminismos en el territorio y en la planificación urbana, pero desde una perspectiva feminista. Buen día, Blanca. Buen día, Ana. Y también contamos con Yayo Herrero, que nos acompaña desde su casa. Muchas gracias por dejarte enredar. Buen día, Yayo. Yayo es antropóloga, ingeniera, profesora y ecofeminista, y en sus múltiples obras toma las herramientas de la ecología social y de las prácticas feministas para defender la sostenibilidad de la vida. Pues moltes gràcies a totes per participar, per venir, por estar aquí desde casa. Pues nada, tenemos aquí un ratito de conversación y la verdad es que a mí me gustaría un poco empezar como desde el inicio, ¿no? O sea, pues saber por qué es necesario este vínculo entre feminismos y decrecimiento, de qué manera se fortalecen mutuamente. Bueno, podríamos hablar muchísimo. La verdad es que tengo muchas ganas de dialogarlo con Blanca y con Yayo, que creo que podemos aprender mucho mutuamente. De hecho, con Blanca y con otras compañeras ya lo estuvimos debatiendo durante 3 sesiones que nos sirvieron de base para este libro, y salieron muchas ideas, ¿no? Así como para empezar, para mí una de las más importantes es que no podemos entender la crisis o las crisis que vivimos en este momento sin hacer un análisis que sea ecologista, que sea anticapitalista, pero que también sea feminista, ¿no? A veces se nos olvidan, ¿no?, todos los aprendizajes, todas las consignas que gritamos en las huelgas feministas y demás, de golpe ya han quedado atrás, y ahora parece que lo único que nos preocupa, o que obviamente nos tiene que preocupar mucho, es la crisis climática, el auge de los nuevos fascismos y demás. Pero yo creo que no podemos entender del todo cómo sucede esto y cuáles son las consecuencias que tiene sin mirar también la parte de la crisis de reproducción social, la crisis de la sostenibilidad de la vida, ¿no? En un mundo en el que cada vez es más difícil vivir en condiciones dignas, pues es normal, ¿no?, que estos sueños del crecimiento generen unos monstruos que cada vez son más peligrosos. Entonces, bueno, creo que necesitamos ir aunando, ¿no?, que esta nueva ola que ahora parece, ¿no?, que el decrecimiento vuelve a ganar peso y que cada vez se habla más y que, bueno, se hacen congresos multitudinarios y hasta se habló de poscrecimiento en el Parlamento Europeo y demás, que toda esa nueva ola de esa moda del decrecimiento siga empapándose de esa ola anterior, ¿no?, de los feminismos y de ese aterrizar también los análisis en las vidas cotidianas, ¿no?, que es algo que los feminismos hemos hecho siempre y aporta mucho.
Sí, bueno, igual por complementar, ¿no? Y un poco en la misma línea de lo que decía Julia, ¿no? Creo que tenemos que recordar que estamos en una crisis climática, pero también estamos en una crisis permanente de cuidados y que es una crisis de cuidados que además, ¿no?, se lleva como definiendo y conceptualizando desde hace muchas décadas por las feministas, en la que vemos que especialmente en los países del norte global, tenemos una población cada vez más envejecida, una transición demográfica, un cambio en las tipologías familiares, etcétera, y que simultáneamente cada vez hay menos, bueno, menos mujeres que cuiden gratuitamente, ¿no? Y una reconceptualización de, bueno, de cómo es la organización social del cuidado, ¿no? Porque lo que está claro es que en todo el mundo quienes siguen cuidando, quienes seguimos cuidando principalmente somos las mujeres, y que la falta de condiciones materiales para cuidar nos lleva a una penalización de las personas que cuidan, ¿no? Que lleva a una peor salud física y mental, a una feminización de la pobreza, a una falta de tiempo libre, de falta de vida comunitaria, ¿no? Y que además la crisis de cuidados también está como muy vinculada con la falta de estructuras materiales comunitarias que puedan facilitar una organización social desde la comunidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que tanto una crisis como la otra están estrechamente vinculadas porque tienen un mismo origen, que es el inicio del capitalismo, y que por lo tanto también se deben de atajar con estrategias que sean conjuntas, invadiendo un repertorio de lucha al otro, ¿no? Yayo, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, así de forma muy complementaria. Claro, yo es que creo que las miradas, o sea, que si no se mira el contexto de crecimiento desde miradas ecofeministas, es francamente imposible poder salir de la policrisis interconectada que atravesamos, digamos, con bien para la mayor parte de la gente y también para el resto del mundo vivo, ¿no? Trato de explicarme un pelín. Para mí el decrecimiento no es tanto un proyecto político, yo con esto he polemizado bastante con algunos compañeros a los que quiero un montón, sino que para mí el decrecimiento es un contexto material, ¿no? Es decir, lo que decrece, digamos, es el contexto material en el que se desarrolla la vida en común de, en este momento, 8.200 millones de personas, más todo el resto del mundo vivo que nos acompaña, ¿no? Es decir, a mí me parece que interesa menos pensar si decrecer sí o decrecer no en el plano material, porque es simplemente un dato, ¿no?, que ya está viviendo un montón de gente. Por tanto, la clave es cómo pensar ese contexto de crecimiento material, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la emergencia de los fascismos o de las ultraderechas que estamos viviendo en este momento no es más que la respuesta distópica, digamos, a ese contexto de crecimiento material. Y las miradas ecofeministas son precisamente una respuesta a ese contexto. Yo diría que, dialogando desde luego con otros movimientos sociales, probablemente la respuesta teórica y la respuesta práctica más completa que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque lo característico de las miradas ecofeministas y de los ecofeminismos es que han sido capaces de mirar a la vez la ecodependencia y la interdependencia. Es decir, son miradas conscientes de que la vida humana depende directamente de los bienes que se extraen de la tierra y también de los ciclos naturales que permiten regenerar cosas básicas como el oxígeno, el agua, la regulación del clima, digamos la fertilidad de la tierra, y a la vez son conscientes de que la vida humana transcurre también inserta en cuerpos vulnerables, en cuerpos finitos que necesitan agua, energía, casa, educación, salud, cuidados, ¿no?, que son proporcionados siempre en contextos colectivos, comunitarios, en sociedades, llámese como se quiera, ¿no? Es decir, que, en mi opinión, las miradas ecofeministas son prácticamente las únicas miradas que hay ahora que pueden mirar la agenda climática, energética y de crisis ecosocial y a la vez las necesidades de cada vida concreta, ¿no? Es decir, por eso creo que es un movimiento que permite superar algunas miradas políticas abstractas, ¿no? Teniendo claro además que la abstracción
o solo la extracción suele ser el privilegio de quien no se tiene que ocupar de las cosas concretas, ¿no? Y por eso me parece que es una mirada no solamente necesaria para quienes somos feministas, que yo creo que lo es, sino que es una mirada que permite que globalmente podamos repensar la vida en común de otra manera. Creo que es una mirada muy necesaria para el conjunto de las personas y también para compañeros de otros movimientos sociales. Yo os veo así como con cara de que estáis pensando cosas. No sé si queréis aportar algo más. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decía Yayo, con lo que antes decía Blanca, ¿no? O sea, esa necesidad de llevarlo a lo concreto, ¿no? Eso estuvimos hablando muchísimo en esas conversaciones. Sí que decíamos, ¿no? Que más allá de si estamos de acuerdo con el decrecimiento como proyecto político y demás, que me parece interesante, ¿no? Como lo plantea Yayo, decíamos, bueno, es una palabra que como eslogan tiene muchos defectos, ¿no? Porque al final no nos llama a cómo queremos vivir, a qué es, ¿no? No genera un horizonte de deseo, que al final es lo que necesitamos movilizar para que la gente se comprometa con los cambios, para que queramos, ¿no? Para que podamos construir proyectos de transformación. Sí que es verdad que nos servía como un concepto, bueno, por un lado que obviamente nos trae esa necesidad, ¿no? Material que ya se está dando. Sí, y también como un concepto que es difícilmente cooptable, ¿no? O sea, al final también veíamos que cuando hablamos de horizontes de deseo, ¿no? Como sostenibilidad de la vida, ¿no? Como vidas dignas y demás, son más fácilmente cooptables, y en cambio cuando ponemos, ¿no? La idea del decrecimiento, cuando por ejemplo desde el feminismo hablamos del conflicto capital-vida, estamos hablando de cosas que no nos van a poder cooptar de forma tan fácil, porque estamos, ¿no? Marcando muy claramente de qué forma queremos llegar a esos horizontes, ¿no? Entonces, bueno, seguramente tenemos que combinarlo, ¿no? Y tenemos que, yo creo que como feministas sí que nos podemos empezar a atrever más a utilizar la palabra de crecimiento, ¿no? Aunque nos genere a veces, ¿no? Como dudas de cómo se va a entender y demás, porque necesitamos como reconocer, ¿no? Y visibilizar este escenario material, ¿no? en el que estamos, pero siempre con otros añadidos, ¿no? Y bueno, eso. Yo también os quería preguntar, porque me parecía como súper interesante toda esta perspectiva. Desde luego estamos hablando situadas en un contexto que es el norte global, ¿no? Que está ahora mismo en un momento también de transición verde, transición digital, ¿no? Con esta idea de vamos a descarbonizar la sociedad para mantenerlo todo, pero al mismo tiempo la realidad, como decíamos antes, necesita que paremos, nos demos cuenta de la finitud, ¿no? Y toda esta mirada del decrecimiento yo creo que ha tomado muchos aprendizajes desde el sur, ¿no? O sea, como que ha tomado muchas ideas del sur global, y al mismo tiempo también tiene ese vínculo con las reparaciones que tenemos pendientes, las deudas históricas, las violencias estructurales que hemos generado desde el norte global, ¿no? Como que estamos en un momento de mucha encrucijada de cosas, ¿no? Del pasado que sigue presente y de ese futuro que todavía no sabemos cómo vendrá, pero que tenemos que abordar de alguna manera. O sea, ¿qué aprendizajes toma el decrecimiento del sur global? Seguramente debería reconocerlos más, porque también, ¿no? Eso es una de las cosas que decíamos, ¿no? Que a veces sigue siendo como un movimiento un poco, bueno, movimiento o teoría y demás, bastante eurocéntrica, y que corre el riesgo, ¿no? De que como de volverse a imponer como un paradigma, ¿no? De que se crea desde aquí y se vuelve a imponer sin escuchar las propuestas que vienen desde el sur, ¿no? Como el postdesarrollo, el postextractivismo, ¿no? Como conceptos que vienen desde ahí. Entonces, bueno, una de las cosas, ¿no? que planteamos en el libro y que estuvimos hablando bastante, también tuvimos la oportunidad de hablarlo mucho con las compañeras del Pacto Ecosocial del Sur, que claro, nos aportaron muchísimas cosas, y decíamos, una propuesta de transformación que no incorpore todo el tema de la reparación de las deudas no va a ser una propuesta de justicia global, ¿no? que incorpore todas las dimensiones. Entonces, creo que es interesante esa idea, ¿no? De el decrecimiento no solo como una retirada, ¿no? Como una contención, sino también como un proceso de reparación. O sea, no basta solo con que reduzcamos nuestra huella, ¿no? y que
y que hagamos un consumo más acorde con los ecosistemas que nos sustentan y demás, sino que también necesitamos incorporar la dimensión de cómo vamos a reparar todas las deudas que hemos ido acumulando para llegar hasta aquí, porque si no estará muy cojo, ¿no? Ujú. Yayo, si quieres, dale. Vale, pues a ver, empiezo por una anécdota de, vamos, una cosa que me ha pasado hace relativamente poco, ¿no? Estuve en diciembre en México en el Congreso de Ecología Política Latinoamericano, ¿no? Y fue una súper experiencia, vamos, siempre cuando te encuentras con gente de Abya Yala es un choque fuerte porque impresiona ver, ¿no?, el nivel de violencias que atraviesan y a la vez la fuerza de las luchas y la creatividad, digamos, de la organización, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención es que, bueno, fue un congreso en el que hubo gente de muchísimos lugares. Estuvieron reflejadas montones de luchas por el agua, en defensa de la tierra, contra la contaminación, contra los monocultivos, es decir, todo el panorama que os podáis imaginar. Y duró 3 días y por la mañana y por la tarde había varias mesas redondas en paralelo y en 3 turnos, ¿no? En mañana y tarde, los 3 días. Es decir, que fue un panorama tremendo, digamos, de los conflictos que se están atravesando en este momento, ¿no? Bueno, yo obviamente no pude estar en todas las mesas, pero pasé por muchas y todas las mesas terminaron exactamente con la misma pregunta. La pregunta era ¿cómo nos vamos a defender de la transición verde de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Esta era un poco la pregunta central. Porque en los territorios, digamos, lo que se está llamando aquí transición energética o transición verde, está siendo una vuelta de tuerca brutal de reactualización, de neoextractivismos y una intensificación de una colonialidad que hasta el momento y desde hace 500 años no ha terminado, ¿no? Entonces, planteo esto y ahora trato de responder a lo que aprendemos y a lo que hemos de tener en cuenta desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, cuando tú pones en el centro las miradas de los ecofeminismos, las cosmovisiones de los ecofeminismos, que se ocupan de las relaciones con la naturaleza en un contexto de translimitación y en un contexto de crisis ecosocial, y se preocupan también de la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, en toda la resolución de todo su campo de necesidades, lo que tienes es la posibilidad de mirar esa crisis desde otro lugar, ¿no? Por eso a mí no me gusta hablar del decrecimiento como un proyecto político, porque se suele llevar mucho a los estilos de vida diferentes y positivos que podemos poner en común y no tanto a los necesarios marcos de redistribución, como decía Julia, con quien estoy completamente de acuerdo, de reparación de las deudas, ¿no? Es decir, en muchos países del sur global y en algunas zonas muy desfavorecidas dentro de nuestros propios territorios, hay colectivos, hay personas que necesitan más, ¿no? Mientras que otras personas, me refiero a lo material, mientras que otras personas podemos y debemos aprender a vivir con mucho menos en lo material, ¿no? Es decir, a mí me parece que de los pueblos del sur global, lo que hemos de aprender precisamente son sus miradas decoloniales que de alguna manera permiten ayudarnos a desmontar nuestras propias colonizaciones mentales, culturales, económicas y políticas interiores, ¿no? Es decir, yo no concibo la mirada ecofeminista y sobre todo desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida sin el aprendizaje, sobre todo de la enorme humildad epistémica que hemos de tener delante de los pueblos del sur global, también delante, por ejemplo, del aprendizaje de otras culturas, como es la del pueblo gitano, que tiene, digamos, siglos de experiencia de resistencia y de interdependencia entre personas, ¿no? Por tanto, para mí son 2 líneas que están plenamente conectadas, ¿no? Y una tarea que efectivamente es una tarea también de reparación, de reconocimiento, de justicia, ¿no? Y sobre todo que nos puede ayudar a desmontar todo el artefacto político, cultural, económico que está impidiendo proyectar otros futuros diferentes, ¿no? Que está impidiendo ver la realidad de un modo distinto. Vale,
Eh, bueno, nada, totalmente de acuerdo, obviamente, con lo que dicen las compañeras, pero por introducir como algunas cosas así como muy concretas, ¿no? También pensando en la experiencia concreta de Punsis, de qué hemos aprendido de las compañeras del sur, que hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Y para nosotras ha sido muy importante, por ejemplo, el concepto de cuerpo-territorio, ¿no? Que han utilizado Lorena Cabdal y muchas otras cuando hablamos de la ciudad o cuando hablamos de los territorios en los que vivimos, pensar cómo el cuerpo es el primer territorio que es violentado, el primer... y como especialmente, ¿no? El cuerpo de las mujeres. Para nosotras este concepto ha sido esencial, ¿no? En nuestra práctica. También como por reconocer, ¿no? Y nosotras intentamos como reconstruir mucho también genealogías que vienen del sur, porque si no, bueno, me parece que esto que apuntaba Yayo, ¿no? Que a veces hay como lógicas colonialistas en nuestras cabezas y también dentro de la gente de izquierdas o de la gente como progresista, ¿no? Que tratan con cierta condescendencia a las personas del sur o el tipo de conocimientos que se producen allí, ¿no? Y para mí también es clave, por ejemplo, conceptos como el del buen vivir, ¿no? También un poco la línea de lo que explicaba antes Julia, ¿no? De que tenemos que intentar construir horizontes deseables para todo el mundo, también pensándolo, ¿no? Sé que me estoy adelantando a preguntas del guión, ¿no? Pero... No te preocupes. Pensando también desde una perspectiva de clase social, ¿no? Que a mí es algo como que me preocupa mucho, ¿no? De cómo hacer que la gente de mi barrio se sienta como, bueno, que realmente el decrecimiento, ¿no? O las luchas ecologistas, ¿no? Es algo que tenemos que asumir todas. Creo que es importante hablar de horizontes de deseo desde lo colectivo y no desde lo individual, ¿no? Como también creo que este es otro aprendizaje importante, ¿no? Pensar cómo el deseo o lo positivo o los horizontes del buen vivir se tienen que construir desde la colectividad y no desde el deseo neoliberal, hedonista, etcétera, que hemos aprendido a través del capitalismo y que nuestras generaciones jóvenes desgraciadamente han aprendido desde pequeñas, ¿no? Y por supuesto todas las prácticas de las defensoras, ¿no? Que creo que son un gran aprendizaje para todas y también que tienen que ser un toque de humildad. Claro. Para nosotras. Claro, de las defensoras que están poniendo el cuerpo literalmente para defender el territorio. Totalmente. En todo el mundo, pero en particular en Abya Yala, en América del Sur, pues hay un montón de ejemplos. Pues a mí me da muy bien este giro que has hecho de guión, porque en realidad también una de las preguntas que para mí es importante es cómo se aplica, cómo se hace palpable este decrecimiento ecofeminista, pero también cómo se hace deseable y qué significa, porque al final no deja de ser un concepto que cuando cae, ¿no? Cuando nos cae encima, si no estás metida, es muy abstracto, no acabas de entender qué significa, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad que esté dentro de una sociedad decrecentista, pero ecofeminista también? También para combatir un poco el ecofascismo que podría ser que se viniese. Porque no solo vienen nazis, también vienen ecofascistas. Yo creo que esta pregunta se responde, por un lado, de una forma un poco más abstracta, pero luego también de una forma concreta, ¿no? O sea, creo que para dejarme que me vaya un poco primero a lo abstracto y luego ya lo aterrizo, pero... Venga, va. Por favor. A mí hay una idea, ¿no? que se la leía Jason Hickel, pero supongo que antes ya había otra gente que la había escrito, que es la idea de que lo que tenemos que hacer es recuperar la abundancia, ¿no? O sea, que al final esa situación de escasez en la que nos encontramos todas, ¿no? Esa sensación de que no podemos alquilar un piso porque están todos carísimos, que no podemos, no sé, trabajar menos, dedicar más tiempo a nuestra gente querida porque no nos llega y necesitamos
¿no? Todas estas sensaciones sensaciones no, realidades de escasez que nos atraviesan a todas, obviamente en mayor o peor medida, porque no todo el mundo está en la misma situación, son generadas por el sistema capitalista, ¿no? O sea, que al final el capitalismo, y eso lo explica muy bien Pastora Filigrana, ¿no? Antes ya yo hablaba de las resistencias del pueblo gitano, y ella en su libro ¿no? sobre el pueblo gitano contra el sistema mundo explica muy bien esa idea de que han resistido durante siglos al chantaje de la renta, ¿no? a esa obligación del sistema capitalista que va privatizando todo y despojándonos de todo para que no nos quede otro remedio que trabajar, que vender nuestra fuerza de trabajo a un empleador, ¿no? A través de un salario dentro de un sistema capitalista, para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces esa idea de recuperar la abundancia, ¿no? Que parece que va como muy en dirección contraria de lo que entenderíamos por decrecer, al final tiene que ver con eso, ¿no? Con recuperar el acceso a los bienes comunes, con desprivatizar, con recuperar una idea, ¿no? de una riqueza pública que no es que seamos más ricas a nivel individual, sino que podamos acceder a más servicios públicos, a más espacios, ¿no? Lo que decía antes Blanca, ¿no? Necesitamos más recursos comunitarios para poder cuidar, para poder tener unas vidas dignas, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante porque, claro, ya de entrada como que rompe la imagen, ¿no? de que un mundo decrecentista sería un mundo con más austeridad, con más precariedad y demás. Sí, pues seguramente no dejaríamos de vivir en ese consumismo loco en el que estamos, pero en cambio podríamos recuperar otras nociones de abundancia, ¿no? Eso por un lado, como de hacia dónde me gustaría que fuéramos, ¿no? Y cómo ir trayendo esos imaginarios. Y luego, como más en lo concreto, creo que es interesante también ver cómo conectamos esas ideas con las vidas cotidianas, ¿no? Y con el día a día de la gente. Y creo que también es interesante, ¿no? Como eso que hemos estado hablando desde que hemos dado play, de que el ecofeminismo es una cosa como muy, ¿no? Que nos ayuda a encarnar, ¿no? A ver las cosas desde los cuerpos, desde las vidas concretas de la gente. Creo que también pensarlo desde ahí nos ayuda como a visibilizar que la necesidad de cambiar ese sistema, de empezar a vivir de otra forma, es urgente, ¿no? O sea, y que ya estamos en ello. Porque a veces parece como que el colapso será una cosa que vendrá, ¿no? Que la crisis climática nos traerá ¿no? más situaciones catastróficas y demás, y en realidad ya está aquí, ¿no? Y hay mucha gente que vive en una situación de mucho colapso, ¿no? Y aún así están también, ¿no? Construyendo resistencias, construyendo otras formas de vida. Claro, ahí entramos en un terreno un poco peligroso porque caemos en el riesgo de poder como acabar romantizando, ¿no? ¿no? Esas vidas en las periferias y demás. Pero creo que sin romantizar sí que es importante visibilizar, ¿no? Y reconocer estas reexistencias, ¿no? Les llaman en América Latina. Justo la semana pasada estábamos en Bilbao hablando de lo mismo y Mariana Zaragoza traía este concepto, ¿no? Y decía, porque en el libro hablamos de resiliencia y ella decía, a mí me gusta más hablar de reexistencia, ¿no? Porque al final es como resistir y al mismo tiempo existir, ¿no? Y ella lo traía sobre todo con el ejemplo de las luchas migrantes, ¿no? Que al final son luchas, ¿no? Gente que está fugándose del propio sistema, ¿no? Y esa idea como de las fugas del propio sistema como estrategias para sobrevivir, creo que también es como muy interesante y podemos aprender mucho de eso, no para romantizar, porque obviamente no se puede romantizar, pero sí para ver cómo podemos fugarnos todas colectivamente para que todas podamos acceder a unas vidas más dignas. Blanca, si te parece, ¿sigues tú? O Yayo. O Yayo, pues también. Sí, pues que siga Yayo. Como queráis. A ver, me encanta. Me da mucha pena no estar ahí alrededor de la mesa, porque sería es como que muy tienes la guay. sensación de que sería mucho mejor. Pero bueno, que Pero para me encanta, otra ocasión, Yayo, no te sí, preocupes. Sí. me encanta alguna vez que vaya por allá. Me encanta escucharos, ¿no? A ver, yo alguna cosa por añadir.
A ver, yo creo que a mí hay una cosa que me gustaría plantear con el tema de cómo hacer las cosas deseables o no hacerlas, ¿no? Y fijaos, nosotras en el Foro de Transiciones llevamos ya un par de añitos metidas en el tema de intentar hacer a modo la Asamblea Climática Ciudadana, pero autoorganizada, ¿no? Entonces, estamos haciendo como procesos participativos en los que intervienen, a lo mejor los estamos haciendo online por una cuestión de recursos, en los que intervienen a lo mejor grupos de 60, 70 personas de todas las comunidades autónomas, mitad rurales, mitad urbanas. Hay agricultoras, hay supervivientes de distintos tipos de violencia, gente que ha estado en situación de calle, en algún momento alguna abogada, incluso tuvimos una ex magistrada de la Audiencia Nacional, ¿no? Todas ellas participan con su nombre de pila y una palabra que expresa un poco de dónde vienen, ¿no? En estos espacios hemos intentado que hubiera solamente un tercio de la gente que viniera del ámbito de las luchas ecologistas, ecosociales, y que el resto vinieran sobre todo del contacto en contextos de precariedad, ¿no? Por poneros un poco en contexto. Mucha de la gente no tenía ni idea ni de la crisis climática, ni de mucho menos del pico del petróleo, del extractivismo de minerales y demás, ¿no? Bueno, la experiencia es que después de 4 sesiones largas de formación y de trabajo en grupos, el tipo de propuestas que salen, que emanan de la gente, son propuestas que podríamos encarnar o englobar dentro de una propuesta que pudiéramos llamar de economías ecofeministas y de políticas ecofeministas, ¿no? Con reconocimiento de la cuestión de los límites, ¿no? Y la mayor parte de la gente es muy significativo. Hay algunos de las conclusiones de los documentos que se han generado que yo creo que merecen una lectura, porque hacemos los diagnósticos y luego le pedimos a la gente que pase los diagnósticos por el cuerpo, ¿no? Que diga cómo materializa esas cosas concretas, sin tapujos, sin medias tintas, sin paños calientes que compartimos allí, ¿no? Y las conclusiones que salen en todos los grupos en los que hemos participado es que de una u otra forma la mayor parte de la gente es muy consciente de que estamos hablando de gente del territorio del Estado español, que es gente que sabe que atravesamos una crisis sin precedentes, que es grave y que es estructural, ¿no? La mayor parte de la gente tiene la sensación de que las políticas que se están poniendo en marcha son absolutamente insuficientes, si no contraproducentes, para atajar los problemas que tenemos. Manifiestan una profunda desconfianza en general ante la política institucional, la de izquierdas y la de derechas, y luego hablan y mencionan un montón de palabras que son para oírlas, ¿no? Desánimo, desconfianza, incertidumbre, bajona, ¿no? La cuarta conclusión es que creen que solamente generando redes por abajo que intenten resolver problemas materiales y a la vez cambiar el orden de cosas para poder conseguir cambios estructurales y presión que es la única forma de arreglarlo, ¿no? O sea, lo digo, comparto esto porque yo tengo y a mí me ha pasado mucho, tengo la sensación de que constantemente estamos intentando ver cómo hacemos esta cuestión de abordar el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía de una forma que sea deseable para la gente, ¿no? Como con mucho miedo a que las personas les vaya a dar bajona, este tipo de cosas, ¿no? Cuando a la vez admiramos tremendamente a personas que están en unas circunstancias brutalmente hostiles y que mantienen ese ánimo y esa reexistencia. Me ha gustado mucho como lo decía Julia, ¿no? La mantienen con tanta fuerza, ¿no? Y yo creo que hay un punto casi de elitismo cuando llegamos a pensar que la gente que está en nuestros territorios es incapaz de abordar realidades que puedan ser duras, ¿no? Y creo que eso lo hemos de pensar. Otra cosa distinta es que abordemos las cosas en entornos de cuidado donde seamos capaces de acompañar emocionalmente descubrimientos y decepciones, que son las decepciones que ha generado, digamos, la modernidad,
en los modelos de desarrollo, la idea de crecimiento en los contextos capitalistas y la idea de progreso en muchos contextos socialistas, por así decir, ¿no? Eso hay que acompañarlo. Pero yo tengo la sensación de que nuestras propuestas van a ser muy deseables en la medida en la que se entienda que incluso ya aquí, para mucha gente que no accede a la vivienda, que no puede pagar la luz, que tiene dificultades para llegar a final de mes, que llena la tripa en vez de nutrirse, que van a ser probablemente las únicas propuestas que le permitan proyectar un futuro de abundancia en el sentido que lo decía Julia y un futuro deseable, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que cuando a ti te diagnostican, si a ti no te han diagnosticado un cáncer y te ofrecen 5 sesiones de quimioterapia, te parece una locura que te las ofrezcan. Cuando tú eres consciente de que estás enferma, pones todo a favor de sanar, ¿no? Y medidas que a priori chocan con los imaginarios colectivos y las promesas normalizadas pasan a ser medidas que, construidas desde abajo y construidas colectivamente, pueden llegar a ser muy deseables, sobre todo si además construimos contextos comunitarios donde además nos lo pasamos bien mientras lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, va más, o sea, yo veo, sinceramente, veo francamente imposible hacer un contexto de decrecimiento material deseable en una cultura como la nuestra si previamente la gente no es consciente de que habitamos un planeta con límites traslimitados, que la posibilidad de crecimiento en un planeta finito, de crecimiento permanente, es imposible, y que precisamente más bien estamos en un contexto en el que ante ese decrecimiento hay sectores de población que actúan declarando a otra parte de la humanidad como población sobrante, ¿no? Creo que eso hay que mirarlo cara a cara. Y desde ahí sí que creo que podemos construir miradas esperanzadoras que busquen esa abundancia y esa reexistencia. Qué forma tan bonita de decirlo, Julia. Total, escuchándoos, de hecho pensaba mucho, ¿no? que hablábamos antes de ese consumismo, que en muchas ocasiones básicamente es por necesidad, porque no tienes tiempo para hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, muchas veces te ves abocada a lo mejor a comprar mucha comida ya procesada, ultraprocesada, porque no tienes el tiempo material para poder cocinar en tu casa tranquilamente y demás. Entonces, me imagino que no somos el 1%, la mayoría. No tenemos unas vidas frenéticas que pillamos un jet para ir a comprar el pan. Entonces, esos cambios, esos futuros, a mí me dices que es un cambio social en el que hay más redes comunitarias, en que la soledad en la que vivimos, en que hay más redes, en la que hay más nutrición, no solamente para el cuerpo, sino también un poco para el estado de ánimo. Y yo creo que realmente saldríamos ganando. ¿Tú cómo lo ves? Venga, voy a llevar un poco la contraria ahora. Venga, dale. Creo que me cambias el guión. Está muy bien, me llevas ya. Anarquista siempre. O sea, en verdad creo que no estamos tan separadas, pero sí que me han ido como resonando cosas. Es verdad que hay una dimensión estructural, ¿no?, que nos aboca a unas vidas cotidianas y unas realidades, pero creo que no hay que separar nunca lo estructural de lo personal, ¿no? O sea, al final creo que todas las personas tenemos agencia y dentro de unos límites tenemos como capacidad de decisión, ¿no? Y bueno, yo vengo del feminismo y del feminismo de base y autónomo, entonces creo que esta es una reflexión que, por ejemplo, en torno a las violencias estamos renovando casi, ¿no? De que, bueno, sí, hay un sistema estructural que es patriarcal, pero al final tú eres el que decide agredir o no agredir y tienes una agencia, ¿no? Entonces creo como que estas dos dimensiones no se pueden separar. Sí que, a mí sí que me parece que... O sea, yo creo que es necesario hacer horizontes deseables, que no sé cuáles son. O sea que si a mí me preguntas concreta, me es imposible concretar, porque además, bueno, a mí me gusta mucho el concepto de utopía, ¿no? Pero ¿no? Octavia Butler, por ejemplo, decía que era un concepto pues muy escurridizo, ¿no? Porque es, bueno, en la línea de Galeano no es más un proceso, porque yo puedo pensar en una utopía, pero mi utopía va a ser diferente a la tuya y a la tuya, y de hecho mi utopía va a ser diferente a la de la Blanca de aquí a 2 días, ¿no? Entonces, bueno, creo que
es como muy difícil pensar en lo deseable, ¿no? O sea, a mí me es más fácil pensar en el proceso para llegar que no en el qué concreto. En la meta concreta, exacto, ¿no? Me parece como súper difícil. Pero sí que pienso que igual que tenemos que pensar en este concepto de lo deseable o del buen vivir, ¿no? A mí me gusta. Sí que hay que huir de los discursos naifs, ¿no? O sea, también poniendo todo el rato, ¿no? La esta del feminismo, o para mí, por ejemplo, del urbanismo feminista, ¿no? Cuando nos intentan decir, bueno, ¿cómo sería? ¿No? O voy a charlas y compañeras dicen, no, es que la ciudad feminista sería mejor para todos. Pues mira, no, la verdad, ¿sabes? Disclaimer. No, porque José Luis, que va en moto de su casa hasta la puerta, hasta la acera de su trabajo, pues es que pues va a tener que ir en el autobús como todo pichichi y ya no va a ser tan cómodo. Pobre José Luis, ¿no? Entonces, o sea, que nadie piensa en ellos. Nadie piensa en José Luis. ¿No? Que sí que estoy, me apunta, bueno, es que soy un caos de notas, ¿no? Pero creo que me ha gustado, o me traigo de Yayo, pero no para esta mesa, sino para seguir pensando y reflexionando, y la próxima vez que nos encontremos poder hacer un diálogo más profundo, ¿no? Bueno, romper el privilegio, pero el privilegio tal y como lo entendemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Yo tengo 4 sobrinas adolescentes, entonces, claro, todo el rato me escandalizo de cosas que me explican, ¿vale? Y claro, lo que ellas entienden por privilegio o por vida cotidiana es lo que hay como que romper, ¿no? Que ellas entiendan, no, cariño, ¿no? Pues esto, ¿no? O sea, esa aspiración que tú tienes, ¿no? De tener más, de poder irte de vacaciones no sé dónde, no es realmente como lo deseable, ¿no? Entonces, y eso me parece súper complejo, ¿no? O sea, como que creo que hay como muchos escenarios como de complejidad que tienen que interactuar para este futuro deseable. Un par de cosas más y acabo. O sea, estoy siendo un poquito desordenada, pero espero que se más o menos se entienda. Que creo que igual que tampoco hay que idealizar lo comunitario en el sentido de en las comunidades también existen roles de poder, existen jerarquías y muchas veces las comunidades están gestionando la miseria y la precariedad absoluta y que por lo tanto, y en unas condiciones como, ¿no? muy, muy difíciles y que creo que por eso me voy, que para mí no sé cuál es el horizonte, pero el proceso es obviamente el de la redistribución y el de generar condiciones materiales para hacer posibles estas vidas que tengan sentido, que sean sostenibles, que sean del buen vivir, que sean sabrosas, y eso pasa por generar estructuras e infraestructuras que puedan sostener nuestras vidas, ¿no? ¿Qué estructuras e infraestructuras? Pues desde espacios, desde redes comunitarias de cuidados, donde elijamos, ¿no? O sea, en este derecho al cuidar, a poder elegir a quién cuidas, en poder elegir qué tipo de cuidados, si cuidas o no, tener cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, espacios comunitarios como huertos, servicios financieros, ¿no? que puedan como pagar esto y que, ¿no? Porque luego habitamos la incoherencia constantemente, ¿no? Vamos en bici al trabajo, pero luego tenemos el dinero en el banco, en la banca mala, ¿no? Y bueno. Pues yo creo que dices que era desordenado, pero yo lo he visto como muy aterrizado. Compañeras, a mí me encantaría quedarme hablando más ratito, pero ya hemos llegado como al tiempo que queríamos llenar con vosotras. ¿Hemos hablado 45 minutos? Sí, ha pasado muy rápido y me da mucha pena ahora estar haciendo este rol de moderadora del tiempo. Y sí que es verdad que me encantaría que hubiese sido presencial, porque yo también siento que hubiese sido como un poquito más divertido, pero muchísimas gracias a todas por venir. Yayo, Julia, Blanca, ha sido súper interesante. Y también comentaros que las ilustraciones, si estáis viendo el vídeo, las ilustraciones que estáis viendo aquí detrás en la pantalla son de María Ipun, que es la diseñadora que ha maquetado la publicación. Y nada, gracias por participar, nos escuchamos en otro momento. Gracias, chicas. Un abrazo muy grande a todas. Chao. Chao. But at the same time, I wanna find some